después de escuchar a Fernando, de dar la información. Si os parece, hacemos, venga, un recorrido por los tres. Empezamos, vamos a tener deferencia, venga, además por el orden de petición de palabra. Adriana. Vamos, era una preguntita simple que lo estábamos hablando antes de que empezara el programa y yo tenía la duda para preguntarle a Fernando, que era más el experto en este tema, la cuestión de la consulta a las bases, este pequeño debate que hay entre Ferraz y Castilla-La Mancha. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué implicaciones tiene? Yo creo que básicamente es una cuestión de interpretación. Los estatutos son nuevos, básicamente nuevos, y hay elementos como este de la consulta a la militancia que se introducen en los estatutos y que no figuraban en los estatutos previos. Los mismos estatutos dicen que el Comité Federal, que es el máximo órgano entre congresos y congresos, tiene que aprobar unos nuevos reglamentos. Esos reglamentos obviamente no están aprobados porque el Congreso fue hace un mes. Entonces, la interpretación es si había que hacer una consulta o no había que hacer una consulta, si un tema que ya venía de antes, que era la investidura del presidente, que es donde realmente se conforma un acuerdo para que posibilite el gobierno del PSOE, que ya estaba ratificado, de acuerdo, no con los militantes, porque no estaba contemplado, sí, pero sí con los órganos del partido que lo tenían que ratificar. Y ahora había que consultar a las bases para un acuerdo presupuestario, aunque se lleve la entrada de dos dirigentes de Podemos en el gobierno, pues ahí había una duda. Yo creo que no es una cuestión de si se vota o no se vota, porque yo creo que no hay problema en que esa cuestión se vote. Es más, yo creo que si se vota, la inmensa mayoría votaría a favor. El problema son las formas y los tiempos. Y de momento el PSOE no tiene articulado una forma de consulta por internet como la tienen otras organizaciones. Os ruego a todos concesión, por favor, vale, porque tenemos ya el tiempo muy justo. Entonces, lo que hemos decidido es que se va a consultar a la militancia en las reuniones de las agrupaciones locales, se va a explicar el acuerdo y bueno, y la gente se pronunciará al respecto en el sentido que estime. Julián. Ejerciendo un poco de actitud mental positiva y lejos de criticar destructivamente al Partido Socialista, creo que, por desgracia para Emiliano García Paje, nuestro presidente, lleva un compañero de viaje complicado. Lleva un compañero de viaje que ya le ha demostrado en alguna ocasión que le ha traicionado 5 minutos antes de hacer una votación. Por lo tanto, creo que debe vigilar la espalda continuamente, porque no es un compañero de fiar, sinceramente. Me hubiera encantado que hubiera habido un acuerdo de gobierno para aprobar presupuestos que, por cierto, le benefician mucho al ciudadano de la calle. Esos 400 millones le van a venir muy bien a Castilla-La Mancha, sin ninguna duda. Me hubiera encantado un acuerdo, aunque parezca utópico, con el Partido Popular y haber demostrado a Podemos que se puede llegar a pactos sin ningún problema en una región como Castilla-La Mancha. Antonio. Así es, muy sintético. Yo creo que el acuerdo es positivo por la razón que dije. PSOE y Podemos están condenados a entenderse. Aquí salvan un presupuesto, pero salvan algo más. Es que salvan la legislatura, porque con este presupuesto del 17 ya sí es factible prorrogar el 18 con normalidad. Es que ahora había una serie de cuestiones que prorrogar el anterior venían mal, ¿no?, para la gestión de lo que es la mayoría de las partidas del Estado del Bienestar, que decía Fernando, que la mayoría están adjudicadas. Yo me he leído los 25 puntos que propuso Podemos y bueno, es que la mayoría están digamos, casi todo, por no decir todo, está considerado en las políticas del PSOE, que son políticas, digamos, de contenido social, evidentemente. Y que por eso me ha extrañado que puesto que las partidas están ahí y son controlables desde el Parlamento o desde cualquier punto de vista, no me ha resultado, digamos, convincente la explicación de Podemos de que quieren estar en el gobierno para controlar mejor, pero bueno, si eso es controlable desde el Parlamento. Y me ha extrañado que, siendo un partido que digamos que para justificarse en el gobierno y para tomar credibilidad debes saber cómo manejas el presupuesto. O sea, van a un gobierno donde lo único que van a tener es controlar cómo se reparten ciertas partidas, pero no van a tener gestión presupuestaria ninguna. Por eso me parece que el gobierno de Emiliano es absolutamente libre para desarrollar sus políticas, porque ellos controlan absolutamente todo el presupuesto. ¿Puede comentar a raíz de estas dos opiniones, Fernando? No, yo creo que te he respondido, Adriana, de la forma que
Sí, se te podía responder, no de esa otra. utopía de haber llegado a algún acuerdo con otro partido, ya no te digo el Partido Popular, no recuerdo las cuentas como para saber. Había que explorar todas las posibilidades y yo creo que se han explorado todas las posibilidades y la más razonable ha acabado siendo la de Podemos. Bueno, pues si de algo podemos presumir en este país, damos un giro absoluto a la temática, es de nuestros deportistas, y es que no paran de recabar éxitos. Vamos a recordar en este caso a Muguruza, que se ha doctorado ya, nada más y nada menos que en el Wimbledon, que no ha sido examen fácil, y sin embargo creo que sí, un trofeo más que valioso, compañeros, que muchas veces estas cosas pasan desapercibidas en los medios de comunicación, no recogemos la información como merece, y la verdad que tenemos temas que, bueno, tampoco son dignos de airearse mucho, pero precisamente los que sí nos pueden hacer sentirnos orgullosos y los tenemos ahí. Ya están, por ejemplo, las de natación sincronizada, sí, señor. Que son, quiero decir, es mujeres en los dos sitios, es decir, que hasta en los diarios deportivos se les deja ahí un recuadrillo cuando es mucho más importante, aunque hay una noticia en el deporte quizá mucho más significativa por burda, ¿no?, que es la de Villar, y la corrupción. Sí. Pues sí, Adriana. Pues aunando un poco mujeres y medios informativos, a mí lo que me llama la atención, yo no lo sabía porque aficionada al tenis no soy, sí que me estaba interesada en saber cómo acababa, pero sí que algunos aficionados al tenis me decían, es que no lo he podido ver en ningún canal de la televisión pública. Televisión privada no estaban muy seguros con dos personas que he hablado, pero a mí no me consta, pero la televisión, canales ordinarios de la TDT no se televisó el programa. Me hubiera gustado saber si hubiera sido Nadal en el Roland Garros o en un Wimbledon, si hubieran televisado. Yo creo que no es atribuible a la condición femenina, ¿no? Yo espero que no. ¿Pensáis que sí? No lo sé. Hay una cierta desconsideración. Yo creo que sí. Yo creo que no se ha llegado al límite de igualdad. Eso es clarísimo. Yo creo que por poner un poco... en lo deportivo y en los medios de comunicación no puede ser. A lo mejor no es la cuestión en sí ser mujer, sino el alcance, la audiencia. Es posible que sea la importancia. La importancia. La importancia del evento. Son mujeres y parece ser que las mujeres no es lo mismo que ver a Nadal sufriendo con Federer, sinceramente. Hay que reconocerlo. No es lo mismo ver a Nadal luchando con Federer que ver a Gabriel, a esta chica Muguruza, que a mí me encanta. Por pues cierto, yo creo que es lo mismo, como aún mejor. No es lo mismo, os digo por qué. No es lo mismo que la repercusión que tiene mediática a nivel mundial Nadal no la tiene esta chica. Pero ¿por qué yo no lejos de que sea... ¿Por qué no se promociona? Porque no se la da. No os tiréis al cuello. No os tiréis al cuello, que a mí esta chica me encanta. Que me encanta el tenis que hace, pero es indudable que el fútbol femenino no genera la emoción que genera el fútbol masculino. Que está muy bien, pero reconocer conmigo... Julián, escucha. Los titulares de los periódicos, ¿no te parece denigrante que salga ahí diciendo que Muguruza, después de ganar el Wimbledon y tal, sale resaltado que tiene buenas piernas y no tiene novio? Eso me parece Hombre, patético. Eso de Nadal no se dice. Me parece patético eso porque de Nadal siempre no se dice. Buscamos la parte negativa. Estamos Yo todavía en un nivel bajo. A ver, tiempo. Nunca mejor dicho. Julián, termino Julián, tiempo todos, silencio. Vamos a ordenar esto, por favor, como en el deporte, por turnos, porque si no es imposible. Venga, concluye Antonio, por favor. Yo he concluido con eso. Adriana, reivindico el papel de la mujer en el deporte y el periodismo serio con respecto al deporte femenino. Te concluyo con otro titular. Tenía ganas de ponerse guapa. El vestido blanco, una elección afortunada. Me gustaría saber, Nadal, deseando ponerse guapo, con una pajarita de elección A ver, yo muchas afortunada. veces, y quizá me voy a permitir este comentario precisamente porque soy mujer, nosotros mismos damos dimensión a cuestiones que no las tienen. La mujer de por sí, Adriana, de alguna manera es verdad que simboliza cierta imagen de belleza que no por ello va en detrimento de su condición femenina, ni mucho menos una cuestión de género en cuanto a derechos. No es lo mismo la representación de la belleza por parte de una mujer que el hombre, que al revés ostenta quizá otros simbolismos, ¿no? Y se resaltan otras cuestiones de los hombres en igualdad, insisto, de derechos, de obligaciones. No sobredimensionemos, de verdad. Nos queda mucho por trabajar. Sí, pero que nos estamos yendo a otro extremo. Sí. Ya, un comentario sobre una mujer que tenga que ver con algo relativo a su feminidad, ya no te hablo si atañe al físico,
ya se tilda de... Pero eso quizá, Alex, son más anecdóticos, pero lo cierto, lo que han empezado a hablar al principio es cierto, no sea... Sí, ¿Por qué los anunciantes no Tenéis pagan? razón todos en esa parte, porque no genera, tenía razón ¿Por qué no Julián, genera? el mismo interés, Pero pero si está ahora todo el habría que mundo formular encantado. otra pregunta. ¿Por qué no genera el mismo interés? A lo mejor tenemos también parte de responsabilidad los propios medios de comunicación, tendrá a lo mejor responsabilidad o motivación el puro dato al que nos debemos todos, las audiencias. Entonces, bueno, Además te digo que más nos vale, porque mira, el equipo Adriana. de atletismo de relevos femenino también, campeonas de Europa. Adriana, si yo baloncesto, como no Adriana. promocionemos a las mujeres, las televisiones se quedan así en el espacio deportivo. Pero convendrás conmigo que la expectación que levanta Nadal, que ha llegado a no sé cuántas finales, que ha ganado no sé cuántos títulos, sin duda es diferente a la de Caroline Muguruza, que a mí me encanta, repito, me encanta. Ojalá ganaran cada año. sé. pero a ver, como sin llegan... ser yo tampoco una conocedora, eso creo que tampoco se debe únicamente a la condición, al género masculino o No, claro femenino, que no, sino claro que no. simplemente A la casualidad, seguramente, No, o a que a la hay menos carrera gente, de cada hay uno. A lo menos mejor cuando mujeres, Muguruza eso es, hay menos tenga mujeres, los trofeos hay de menos Nadal, mujeres. puede tener la misma Menos mujeres dimensión. jugando al tenis, Claro, seguramente. Porque en cada espacio publicitario anuncia un coche, iba a decir la marca, anuncia... Pero todo se retroalimenta. No, también yo anuncia creo- marcas yo por creo la que repercusión social no, que tiene No Nadal. creo que debamos sacar las cosas de quicio, Claro, sin embargo, claro, pensar en positivo que esta chica ha ganado Wimbledon, que es un exitazo Que yo en lo su que quiero es que la carrera y es promocionen maravilloso. más y A mí que me se- Pues para eso encanta. estamos aquí hablando, ¿eh? Y Que también- contentos. He sido deportista femenina y sí que me Bueno, y gustaría seguramente el más. ostracismo al que están sometidas las mujeres es debido a muchos factores, pero no solamente a que seamos más machistas que otra cosa. No, yo creo que no. Yo creo que no. El Claro. fútbol Ay, Que de femenino. la igualdad no nos vayamos al feminismo el malentendido, por fútbol favor. femenino no genera ninguna ilusión. Pero una cosa es Bueno, el fútbol. a ver, vale, Y el vale. fútbol masculino, cuando llega a España a la Oye, final pero de la eso sí, Copa de Europa, eso sí, ¿os habéis dado cuenta que es hablar de deporte y el entusiasmo aparece? Y en Claro. este caso la protagonista es una mujer, ¿eh? Para que positivo, veáis. claro que Totalmente. sí. Oye, Bueno. yo lanzar una... a No, favor que no de- lances nada, que estamos sin Federer tiempo. ganó también Wimbledon, que me encanta. Pero por no es cierto. español. Si algún Me- día pero algún me programa encanta, me deportivo, encanta. el equipo Federer es una será el maravilla. mismo. Bueno, algo que añadir, Fernando, que te veo yo muy... No, Muy yo es que deportista, no, ¿eh? Federer Ya es se deportista. hizo escuchar. yo no soy, Fernando practica yo soy atletismo. poco deportista, pero desde el punto de vista de que estáis hablando, yo creo que el papel de la mujer en el deporte cada vez es más relevante, Como en todo. con mayor importancia. Y que evidentemente, pues hoy por hoy, la selección femenina de fútbol no parece que acapare grandes entusiasmos, pero no te quepa la menor duda que llegará el día en que sí lo haga. Y veremos el partido. Cuando las actitudes con respecto a la mujer y el deporte pues no tengan Se normalicen. ciertas connotaciones de decir, no, es que estas señoras tenían que estar en casa, que todavía hay algunos que lo piensan, o muchos que lo piensan. pero mucha ¿me minoría, entiendes? yo creo. Yo de verdad es que quiero pensar que todo esto está ya más que afortunadamente cada vez es más minoría, pero sigue habiendo todavía ese pozo machista en el deporte y particularmente en el ámbito del fútbol, porque otros deportes yo creo que se iguala mucho más. En el atletismo hay otra consideración en la mujer, en el baloncesto, en el balonmano, en el waterpolo, en la natación sincronizada, en la natación. Es el fútbol donde más actitudes clásicas del macho ibérico, del macho ibérico o del macho francés, me es igual, Macho francés, Bueno, no tanto. No os tanto. propongo otro, que en este caso no nos va a dar igual y un poquito más lejos. Nos vamos a Venezuela. En este caso la población sí ha votado en masa en contra de Maduro. Se ha producido quizá esa sublevación civil, podría extenderse mucho más. Sin duda que se intenta incentivar en este país. La respuesta ha sido clarísima. Ya no sé si las consecuencias también lo serán. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención significativamente positivo es que en un país considerado, o que se le considera, digamos, por la masa crítica como muy dictatorial, dejen hacer con toda la de la ley un referéndum a la oposición, así como así. Bueno, hombre, entiéndeme, le han dejado hacer, ¿no? Por Dios. Le han dejado hacer un referéndum para que la gente se exprese. Hombre, Eso y a el mí mundo me parece. entero, si han dejado abierto que se vota Bueno, desde pues cualquier claro, pues país. hombre, aquí en España, yo Claro. estuve en Sol, que tenían allí ¿Y unos... fuiste a votar o qué? No fui a votar, pero fui a verlo, ¿no? Que tenían allí un montaje... Que no te pierdes ningún sarao tú. Bueno, oye, yo estuve en Sol en el 15M, no iba a pasar. Iba a unos grandes almacenes a comprarme unas chanclas y me pasé
pasé por allí. Pues entonces sí, ya, si vas a comprar Lo una más chancla... grande, a comprarse una chancla, una A los banda, guerrilleros. Iba a los guerrilleros. lo más grande, Bueno, que no es un tema para tomarse algo. Oye, Venga. ¿dónde te las compras tú? en cualquier tienda. Y Bueno, pues mira, Mira, en los mercadillos hay una ¿te has dado chancla. cuenta que ha cambiado de calcetines? Hoy llevo calcetines de color marrón. No, Es que no me dejan vivir, Adriana, ¿te das cuenta? No me dejan vivir. Pero A falta de José María tengo a estos dos señores aquí. el tema de Venezuela, Venga, tengo en mucho serio, cariño por vamos, eso. venga, que es nos un tema, que reposicionamos. es un tema serio y para preocuparse, porque aquello puede no acabar bien. Y sería lamentable en un país que ha sido referente para muchos españoles, porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué nos preocupa tanto Venezuela? A mí no me preocupa Venezuela porque Podemos hayan pasado por allí en su escuela unos cuantos, no me preocupa Venezuela porque Venezuela ha sido un país referente para España durante mucho tiempo, donde muchos españoles, españoles han vivido y viven todavía allí. Más de 150.000. Bueno, a mí me toca personalmente. Claro, y entonces yo he oído a españoles que estaban allí, que se han vuelto y han dicho aquello es un desastre. Nos quedan 5 minutos de Aquello es un programa. desastre. Os planteo una pregunta muy directa, Fernando, que a lo mejor incluso desde el punto de vista legal, derecho internacional, nos podéis aclarar. Siempre se habla de que los referéndums, yo creo que este es un espejo que deberíamos mirar y sobre todo en estos momentos, pueden ser, lo sabemos, no vinculantes. Existen dos tipos, para la gente que desconozca este tema, consultivos y vinculantes. Sin embargo, cierta vinculación o compromiso existe siempre, incluso a los que son meramente consultivos. En este caso, ha habido una respuesta mayoritaria rotunda y demoledora, no a Maduro. Los ciudadanos se han pronunciado. Sí, ¿Ahora se puede hacer oídos sordos? Pero vamos a ver, este referéndum no deja de ser un referéndum político, no vinculante y por tanto Sí, político. pero vamos, Que ¿hay se una hace- vinculación? Sí, evidentemente, y Maduro no puede hacer oídos sordos, Claro. pero sin embargo hizo oídos sordos a una Asamblea Nacional donde tiene mayoría la oposición. También es verdad que es Maduro. Y es más, como no controla la Asamblea Nacional, resulta que quiere hacer una especie de asamblea paralela para quitar los poderes que realmente la Constitución que hicieron ellos, que hizo Chávez, le da a la Asamblea Nacional. Hombre, a mí me parece un auténtico disparate. Claro, ¿qué va a hacer ahora Maduro ante un clamor ya contrastado y demostrado? Alexia, Gorila Rojo 2 es igual a dictador, por lo tanto seguramente no va a hacer nada, va a seguir ahí en la poltrona hasta que lo echen a patadas, que es lo que se merece. Pero al final estamos hablando de esa sublevación civil. Posiblemente, lo Yo que creo decía que- Fernando, yo creo que acabe en un conflicto civil. O militar, como en otras ocasiones. No militar no, porque él controla el 10% del ejército, tiene al frente de las empresas públicas a militares, es decir, controla el poder económico, la hegemonía económica y controla el poder militar. Digo una porque especie de Chávez con un poco más de cabeza que Maduro. pero Maduro no se va a resistir a eso, va a haber que echarlo. Yo creo que la solución de Venezuela pasa por una solución, una alternativa civil y democrática a Venezuela, que recupere un país que ha sido siempre rico, que se ha visto empobrecido por políticas disparatadas, populistas y que no conducen a ningún sitio. Adriana, nos decías que además este tema te toca personalmente. No, por lo que hablábamos antes de aquella gente que se quiere desvincular del problema de Venezuela, alegando que bueno, que es un tercer país que nos puede afectar como otro cualquiera, y no es cierto, hay mucha vinculación con España. Precisamente mi familia materna en la posguerra emigró a Venezuela. ¿Por qué? Porque era una tierra de oportunidades. Ahora parece que se ve al contrario. En aquella época mi abuela decía que te ibas a Venezuela a buscar un trabajo, a buscar una vida, un hogar, una estabilidad. Luego lo cierto es que había golpes de Estado cada 2 semanas, en el colegio les hacían agacharse en las mesas cada vez que se oía un estallido, pero vivían tranquilos. O sea, el hecho de emigrar a ese país era en busca de una tranquilidad y de una estabilidad económica para tu familia. Ha habido estabilidad política. Y política, Lo que pasa es sí. que la corrupción Se veía fue la entrar que a de la alguna normalidad. manera llevó al traste con esa estabilidad política que tenía. Sí, sí, totalmente. Por eso yo creo que esa vinculación a España no se le puede pasar por alto. Por eso cuando oímos a Maduro decir que Mariano Rajoy, métete en tus asuntos, o que no quiere saber nada de cualquier tipo de negociación, me resulta totalmente llamativo, porque si hay alguien que puede decir algo es España en este asunto. Bueno, lo que pasa es que hay que mirar con cautela las injerencias en los asuntos internos de otros países. Por supuesto, pero cuando estamos hablando de derechos humanos... En cualquier caso, Sí. allí está yendo Zapatero a mediar
de una manera permanente. Podemos asesora, o sea que tampoco hay problema, están en buenas manos. Zapatero. Oye, habrá Los que éxitos de fiarse Zapatero él. allí no Alabado Ha sea el sido Señor. presidente del Vamos a gobierno ver, de España. Zapatero Alabado sea el podrá Señor. ser una persona discutible, pero yo creo que en el tema de Venezuela ha resuelto bien el asunto del principal líder de la oposición, de Capriles, y bueno, se le ha reconocido hasta su esposa, o sea que no es un tema... Lo único que baladí. tenemos que reconocer es que acabamos por hoy, que nos gustaría continuar, que hay muchos asuntos que tratar, será en la próxima edición. Les esperamos y a vosotros también, por supuesto, siempre bien, será un privilegio. gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Señores, buena semana. Hasta el próximo.